El mundo de la programación es en todo sentido la industria del momento. Pero, ¿cómo se entra en esta industria? Vanessa, una experta reclutadora del rubro IT, nos cuenta cómo es el proceso de selección y nos da algunos tips a tomar en cuenta si queremos formar parte de esta industria. Yo soy Leimer y esto es Oye Cómo. Comenzamos bien. Bienvenida, Vane. Qué gusto Muchas tenerte gracias. acá. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad bien. Tranquila, Anga, por Tranquila, ahora. en confianza. Comenzamos riéndonos un poco el episodio. Vane, de verdad qué gusto tenerte acá. Igual. Me contenta mucho porque, mira, este es un episodio que yo creo que va a ser bastante especial porque más allá de hablar del emprendimiento directamente como la gente lo tiene pensado, vamos a hablar de un mundo que ahorita está muy en boom, que es este tema de la programación, del mundo IT, en el que sé que has tenido experiencia trabajando, que para mí eres referente. Sobre todo en este tema de lo que es el reclutamiento, ¿no? Pero antes de hablar directamente de esa parte, yo quiero hablar un poquito de tu background, ¿no? De dónde vienes tú y cómo inicias dentro de este mundo. A ver, cuéntanos un poquito. Ok, está bien. Bueno, a ver. Yo empecé en realidad como toda persona, y lo voy a traer a colación porque pasa mucho con la gente que quiere entrar al mundo tecnológico, que no sabe qué hacer con su vida. Yo tampoco sabía qué hacer con mi vida, claramente. Y por mi mente pasó como diseño gráfico y unas cosas así muy artísticas que después me di cuenta que no iban conmigo y terminé estudiando psicología. Cuando estudié psicología, como creo que el 80% de las personas que estudian psicología, pensé que mi vocación iba a ser trabajar en un hospital con niños, parejas, consulta psicológica, etcétera. Y de hecho, bueno, pasé por todas esas áreas hasta que llego a la parte laboral y descubrí, después de un tiempo largo, que era lo que me gustaba. Y cuando descubro que me gustaba la parte laboral de recursos humanos, hago una maestría en recursos humanos. Y ahí empecé a trabajar en selección de personal, que ya tenía muchísimas opciones, pero no quería entrar ahí porque yo juraba que iba a trabajar con niños y en hospitales. Empiezo a trabajar, bueno, en Venezuela, porque soy de Venezuela. Justo eso te iba a preguntar. Todo sí. eso en Venezuela. Esa transición había sido como en Venezuela. Sí, todo eso fue en Venezuela. Después, cuando vengo acá a Argentina, tuve un bache, creo que como toda persona que migra, de trabajar en una tienda de ropa por un montón de tiempo hasta que tuve mis papeles, etcétera, y logro insertarme en recursos humanos acá para, bueno, entender un poco cómo funcionaba la ley, cómo se manejaban acá las cosas, porque culturalmente es distinto, la ley es distinta, todo es distinto. Y empiezo con selección de personal masivo, perfiles comerciales, nada que ver. O sea, yo venía como de textil, operarios, masivos, reclutamiento tipo venta telefónica, venta presencial, bueno, nada que ver con tecnología realmente. Y por networking y contactos me ofrecen trabajar en una empresa tecnológica. Y yo no sabía nada de tecnología. Nada, absolutamente nada. Una persona que me conoció, y por eso yo siempre también refuerzo mucho el networking, porque una persona que me dijo, me parece muy lógico cómo trabajas, yo me voy de la empresa, yo creo que tú puedes aprender, así que, ¿quieres que te refiera? Y yo, bueno. Claro, porque era más Y así entré. una cuestión de tu forma de ser, de aptitudes, Claro, que de repente totalmente. las actitudes que en el momento tenías, ¿no? Sí, totalmente, porque yo venía de hacer un reclutamiento totalmente distinto, porque el reclutamiento tecnológico es un mundo aparte. O sea, no necesariamente la persona que tiene experiencia en selección de personal tiene experiencia o hace el mismo proceso que el reclutamiento tecnológico. Ok, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. Genial, eso Sí, es sí. importante Súper. recalcar. Hay una diferencia súper grande en todos sentidos, a nivel de conocimiento y a nivel de procesos. O sea, en el resto de las oportunidades, por ejemplo, al ser perfiles un poco más masivos, yo tenía muchísimos candidatos en el mercado, con lo cual tenía volumen, pero quizás no la calidad que yo esperaba, entonces Claro. tenía demasiado trabajo. Acá hay volumen, pero no tanto, pero hay mucha más demanda de la cantidad de personas que hay. Entonces también necesitas un nivel de conocimiento un poco específico para poder determinar si esas personas realmente se alinean con la vacante. Entonces es un proceso totalmente distinto y así empecé en tecnología, básicamente. Voy a tomar esto, pero Qué maravilla. aprendiendo de cero, no sabía
ni que era software, ni que era hardware, ni que era o sea, yo mouse, teclado, notebook, Windows. Messenger, Ya está, Facebook, Word, listo. Drive. No sé si esto es claro, nada más. te entiendo. Hablando de lo que estabas diciendo ahorita, de este tema de cómo entraste, hay algo que yo, hasta el son de hoy, yo considero clave, que yo, por ejemplo, cuando he estado involucrado en procesos de reclutar a alguien, de hacer hunting, yo siempre parto del hecho de que lo más difícil es enseñar a alguien a ser buena persona. Entonces yo trato de buscar y de contar con buenas personas. Ese es como que factor número 1. Claro. Y bueno, a partir de ahí, la disposición que tenga la persona de aprender. Totalmente. Y después, como bueno, si tiene las habilidades bases, ¿no? Sí. Ese para mí ha sido como un camino a seguir, y siento que en tu caso pudieron identificar eso, o sea, como Totalmente. Dijeron, mira, ella es buena persona, ella tiene la capacidad de poder aprender, funciona de una manera que es adecuada para este rubro y para esta posición, ya lo que le falta por aprender lo aprende Exactamente. en las etapas tempranas y lo desarrolla, entonces para adentro. Sí, pero ahora hablando puntualmente de este tema, ya estando en el mundo tecnológico, en una empresa tecnológica, yo me imagino que comenzaste en un puesto donde obviamente tenías ciertas responsabilidades, pero a lo largo del tiempo eso fue mutando y fuiste de repente llegando a lo que hoy día haces, ¿no? Sí. Más o menos cómo fue esa mutación y cómo ves tú que fue de repente esa etapa, tanto como lo viviste tú, como también me imagino que viste también un desarrollo de la empresa o del mundo Totalmente. Tecnológico como tal. Sí. Porque creo que hace, no sé, ¿cuándo comenzaste en el mundo tecnológico? ¿Hace cuánto? Como hace, yo creo que 6, 7 años, más 6, o menos. 7 años. Sí, bueno, yo me imagino también que la demanda que había por parte de las empresas para ese tipo de personal es diferente al que hay ahora. Sí, es muy distinto. Yo creo que ahora, bueno, justo ahora que han pasado todos los layoffs y bueno, muchas noticias muy virales con respecto a despidos, recorte de personal y eso, quizás la percepción cambia un poco. Uh-huh. Yo sí creo, por los años que tengo, que era necesario realmente que bajara un poco esa demanda y se estabilizara el mercado, claro. Porque es un mercado que, sobre todo post-COVID, que el e-commerce se disparó, las empresas necesitaban gente, el nivel de exigencia cambió mucho porque la urgencia era demasiado latente, entonces ahí, bueno, fue una locura, realmente para todo tipo de empresas. Se incorporó muchísimo personal, en muchos casos muy necesario, pero en otros casos o en otro tipo de empresas, gente que realmente hacía tareas que las podía hacer una sola persona, pero que no había tiempo para organizar y la demanda era alta. Y claro, cuando las empresas se empiezan a estabilizar, empiezan a pasar esas cosas. Sí, o sea, es normal. Es normal. También, bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Obviamente, una persona que es programador también venía pidiendo unos salarios que, a ver, nosotros no somos quien para juzgar cuánto quiere ganar una persona, por supuesto, pero muchas veces muy fuera de lo que la empresa tenía previsto pagar. Entonces también había como un pequeño desajuste en empresas que pagaban muy poco, como todo, y gente que realmente era muy buena, y gente que, bueno, tenía unos salarios y unas pretensiones salariales extremadamente altas que una pyme no podía pagar. Claro. Realmente tampoco. Porque al final del día siguen siendo trabajadores de una empresa que necesita mantenerse en el tiempo. O sea, claro, entonces son parte de una estructura de un negocio. Exactamente, entonces se volvió un poco complicado porque ese tipo de perfiles nada más los podían captar empresas de afuera o empresas muy grandes que tenían la espalda como para invertir en ese perfil. Claro. Si tienes un negocio y no sabes cómo colocar tus precios, esta publicación es la que estabas esperando. ¿Eres emprendedor? Esto es para ti. Descubre nuestro taller de gestión de costos online, disponible cuando quieras, donde quieras. Convierte tus números en oportunidades con nuestra potente planilla Excel. Más de 1.500 emprendedores ya han transformado su negocio con nosotros. Únete a ellos. Visita quetotasacademia.com y potencia tu emprendimiento hoy mismo. Quetotas Academia. Tu camino hacia el éxito comienza aquí.
Entonces, bueno, sí creo que hoy el mercado está un poco más estable en ese aspecto y yo creo que en cierto punto era algo necesario y que en algún momento siempre charlábamos, de hecho, que iba a pasar, porque no iba a poder ser sostenible en el tiempo, porque ahí empieza el juego de oferta-demanda. Yo soy un perfil senior que tengo un montón de experiencia, te pido X cantidad de dinero, entonces de ahí para arriba la gente empieza a pedir esa cantidad de dinero, porque Pepe gana eso y mi amigo Juan también. Pero yo sí creo que del lado de la empresa, y bueno, mi posición siempre es un poco polémica porque yo también entiendo el candidato, porque mi pareja es de sistemas, entonces yo estoy de los dos lados y es muy polémico a veces, pero sí pasa mucho que del lado del candidato a veces no suelen identificar con qué tipo de empresa estás trabajando. No es lo mismo una pyme que Amazon, por ejemplo, claro, o una empresa grande que tiene, bueno, una estructura mucho más sólida, que tiene una escala de bandas salariales establecida, o una empresa que capaz exporta sus servicios, entonces el ingreso que tienen es en dólares. Bueno, hay un montón de aspectos del negocio de cada empresa tecnológica que muchas veces de cara al candidato no se ven y que básicamente son la justificación de bandas salariales, beneficios y lo que hay en el mercado también. Una cosa que yo trabajo mucho es que, claro, uno cuando lleva su currículum o envía su currículum a una empresa, uno está ofreciendo la capacidad de trabajo que uno tiene, o sea, uno está vendiendo la capacidad de trabajo que uno tiene. Sí. Y cosa que también trabajo un montón es que el precio de una mercancía, en este caso de un servicio que yo estoy ofreciendo, siempre ese precio debería de tomar en consideración al cliente al que yo estoy apuntando. Entonces, llevando eso quizás de un servicio como arreglar un aire acondicionado o vender un producto directamente a lo que es buscar un trabajo en una empresa tecnológica, creo que uno cuando va a optar a cualquier tipo, esto en líneas generales, a cualquier tipo de empresa, uno tiene que saber a qué empresa uno está apuntando, ¿no? O sea, es básicamente lo que tú estás diciendo, cosa de que uno debería de adaptar la propuesta, ¿no? de mi servicio para esa empresa dependiendo de la empresa. Es así. Hay mucha gente que no lo hace. Sí, hago un currículum y enviar y escucho todo lo que cae y participo en todos los procesos y después me quedo con una. Eso es súper común. Claro. O sea, yo creo que como persona que hace selección de personal en tecnología, competencia número 1, tolerancia a la frustración. Es básica. O sea, es entender cómo fluctúa el mercado y saber que el candidato que hoy está firmando el contrato, mañana te dice me cayó otra oferta y no me voy a sumar. Para mí eso, bueno, eso es un tema bien delicado, ¿no? Porque en el sentido de hay gente que tiene madera para cumplir de repente con los roles y responsabilidades para el puesto en cuestión, pero se presentan de una manera que quizás no es la más adecuada. Sí, ¿no? Pasa mucho. Entonces es como importante también poder identificar, bueno, no sé, si te ha pasado a ti alguna vez que has visto algún tipo de currículum que como que no encaja, pero ves algo y dices, por lo menos pon una entrevista para escucharlo. Sí, sí. ¿Te ha pasado Yo soy eso? en pro de entrevisto y veo. Ok. A ver, también. Sí, hay casos y límites, casos, ¿no? A veces pero la posición es, no sé, para un cocinero y la persona en el currículum tiene, no sé, que es médico. Entonces, bueno, ahí tú dices, estamos muy lejos. A mí me pasó algo Estamos así. muy, muy lejos. Pero a veces si la persona tiene cosas en el currículum relacionadas, yo si tengo tiempo y tengo capacidad, porque también trabajamos con tiempo, o sea, yo tengo un tiempo en el que tengo que entrevistar a la persona, leer el currículum, darle feedback, hablar con las personas con las que voy a presentar al candidato. Eso es un montón de tiempo que la gente normalmente no lo toma en cuenta. Si yo tengo tiempo, yo soy pro entrevisto para ver. Y muchas veces sí lo aclaro en la entrevista, como mira, la verdad que no veo que tu perfil encaje con lo que estamos buscando, pero me llamó la atención esto puntualmente, me gustaría conocerte un perfil sin ningún compromiso, de manera que capaz, si nos surge una posición de eso, yo lo tengo ahí en mi base y lo podemos contactar. O si hay una posición junior o trainee, en las empresas en las que se puede, por supuesto. Claro, donde de repente
vamos a decir, la búsqueda está orientada hacia Claro, eso. sí, sí. Sí, eso es totalmente entendible. Pero fíjate que ahí estamos hablando de la excepción, ¿no? Claro. Porque eso no es lo que Sí. normalmente pasa. ¿Qué cosas dirías tú? Porque a mí me pasó algo, ¿no? Cuando yo estuve buscando trabajo acá en ingeniería, yo en un principio yo parecía una metralleta. O sea, eso era currículum para todos lados. Pero después fui entendiendo de que ya va. Ok, tuve como que este tipo de mentalidad, como si la empresa está buscando a alguien con características específicas, a lo mejor dentro de las cosas que yo he hecho, de las cosas que yo sé, yo puedo adaptar cómo yo presento mi información dentro de mi currículum para poder asimilarme a lo que ellos están buscando y ser Claro. como más atractivo en ese entonces. Porque yo siento que particularmente el tema de los currículum es como la primera impresión, que el objetivo del currículum es quizás darte la oportunidad de ir a una segunda instancia Claro, del proceso de captación. totalmente. Que ya después en ese segundo proceso ya son otras condiciones, son otras cosas las que se buscan, etcétera. Sí. Pero cosas que tú podrías comentarnos que son sumamente atractivas cuando tú recibes un currículum. Ok. Varias cosas. Yo creo, bueno, siempre, porque después, de manera voluntaria, sí me gusta ayudar a gente que bueno, que tú me has puesto en contacto, de hecho, con personas. Esta persona quiere meterse en el mundo tecnológico y no sabe, yo a todo el mundo digo, pásame tu CV y vemos. Claro. Ya, eso es lo primero. O sea, yo eso es lo primero que hago. Siempre digo que el CV nunca hay un orden específico porque depende de la información que tú tengas y la experiencia que tú tengas. Si la posición implica que tú estés, por ejemplo, recibido en ingeniería en computación o ingeniería en sistemas, y eso es lo único en tu currículum que tú tienes para hacer match con la posición, entonces no lo pongas de último. Claro. Porque la persona que va a leer el currículum lo primero que va a hacer es buscar palabras clave. Que la palabra clave puede ser recibido de tal, nivel de inglés, por ejemplo, o una keyword de algún aspecto tecnológico muy puntual para la posición, o cierto tipo de empresa o experiencia, lo que sea. Entonces, no tampoco. Vas a hacer un currículum para cada cosa que te vas a postular, por supuesto, pero depende de la paciencia de la cada paciencia. quien, ¿no? Y de la pero gana. sí creo que es súper importante poder entender cuáles son tus fortalezas y a qué tipo de empresa quieres apuntar. Yo nunca recomiendo tirar currículum a lo loco de entrada. Nunca lo recomiendo. ¿Por qué? Porque después, si avanzas, vas a tener que hacer una entrevista. Y realmente, como hablábamos al principio, no es solo que tú sepas hacer el trabajo. Y de hecho, eso es algo con lo que suelo debatir bastante con las personas. Porque, sobre todo en tecnología, se basa mucho en la parte técnica. O sea, en que sepa de X tecnología o que tenga tantos años de experiencia o en X tipo de proyecto o lo que fuese. Pero hay una parte que es la que bien decías al principio, que es el fit cultural. Y cómo esa persona realmente se adapta al estilo de trabajo. Porque si yo tengo una persona que tiene 5 años de experiencia y tiene todo, el candidato, como decimos, el unicornio, el candidato perfecto, tiene todo, supuestamente. De todo el mundo alucina. Y cuando entra, capaz que no tiene el mismo estilo de trabajo, porque no sé, le gusta trabajar de noche, porque no le gusta ir a las reuniones, porque llega tarde, porque no le gusta el estilo de trabajo de la empresa, porque hay cosas o valores que no comparte. Y eso también es un problema, porque la persona no se va a sentir cómoda, no va a haber encaje con la empresa y básicamente se va a traducir en una posible rotación. Por cualquiera de los dos lados, ya sea porque la persona dice no me gusta esto y busco otra cosa, que no le va a faltar trabajo básicamente, y si no la empresa decir no estamos encajando, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que como primera recomendación, entender cuál es el perfil. O sea, si mi perfil tiene estas cosas que yo veo que buscan, lo voy a poner de primero, lo voy a resaltar en el currículum. Sí creo que las personas que vienen de no experiencias tecnológicas y quieren entrar en un mundo tecnológico, tienen que resaltar lo que saben. Y es un poco más complicado que cuando saben. Claro. Pero yo creo que siempre también estudiar el mercado. Porque, por lo que hablábamos también un poco al principio, o sea, yo tengo que saber a qué empresa me estoy postulando. Porque la primera pregunta que seguramente te van a hacer en un proceso de selección es ¿cómo llegaste acá a esta entrevista? Claro. Y es súper feo, pasa mucho igual, pero es muy feo cuando la persona te dice sí,
no me acuerdo, o sea, ni siquiera se mete en la página web de la empresa antes de ir, o capaz si el contacto fue por teléfono y no le dijimos el nombre de la empresa, no lo escuchó bien, capaz llega a la entrevista y está... Y no sabe dónde está. No, bueno, cuéntame. Obviamente son pequeñas impresiones que a veces no te juegan a favor, porque dices como, ¿será que realmente le interesa trabajar conmigo? O sea, ¿tiene motivación para esta posición o no? ¿No sabía de nosotros? ¿No investigó? Y ese tipo de cosas muestran muchas cosas también. Si la persona es proactiva, si tuvo tiempo. Hay personas que te dicen, no tuve tiempo de verlo, de verdad. Pero bueno, Carta hay de todo. presentación. Funciona la carta de presentación. Depende en tecnología no la miramos, no te voy a mentir. Ok. En otros rubros sí. Y con respecto, por Eso ejemplo, sí. porque tengo amigos que ellos vienen y dicen como, bueno, yo prefiero hacer un montón de cursos Sí. y como que abultar en mi currículum los cursos que yo he hecho, pero tengo otros amigos que ellos dicen, yo prefiero quizás tener poquitos cursos, pero más bien desarrollar proyectos y yo mostrar como una especie de Totalmente. ¿cómo se dice? Como catálogo o como... Sí, portfolio. Portfolio, exactamente. Un portfolio como de proyectos que he desarrollado Totalmente. y que puedo mostrar. Entre ese tipo de cosas, o sea, desde tu experiencia, porque Sí. yo entiendo que cada reclutador puede tener una experiencia diferente, ¿qué valoras tú más cuando de repente te llegan con ese tipo de cosas? Yo creo que la práctica. ¿Por qué? Porque en tecnología, en las empresas en las que yo he trabajado, y yo creo que también porque lo hemos promovido de esa manera, nosotros no buscamos titulaciones. Porque buscamos que la persona sepa hacer, básicamente, lo que tiene que hacer. O sea, ya sea un proyecto, ya sea hacer una consulta de una base de datos, ya sea trabajar con X lenguaje, pero que tenga algo de experiencia. Entonces sí es mucho más valioso un portfolio o un proyecto personal o 6 proyectos personales de distintas cosas que no tienen nada que ver, Ujú. donde la persona puede evidenciar que sí sabe trabajar con eso. Claro. A ver, también, si veo cursos que me interesan para la posición que estoy buscando, le voy a preguntar. Claro. Yo le pregunto. Cosas quizás un poco más teóricas, porque también nos interesa que sepa algunas cosas teóricas, o sea, que pueda justificar realmente por qué optó por esa solución. Entonces, creo que es un equilibrio entre las dos cosas, o sea, entre capacitarse, ya sea con un curso o un bootcamp o videos de YouTube o documentación, Ujú. pero también mostrar que lo puede llevar a la práctica. Pero sí conozco muchos casos, y es irónico porque la gente normalmente no lo toma en cuenta, de personas que también saben hacer, pero que teóricamente no saben por qué lo están haciendo. Y eso tampoco funciona mucho porque cuando Claro. pasa una prueba técnica, que es como la siguiente etapa, que ya lo evalúa el equipo con el que va a trabajar, le cuesta mucho más la entrevista y quizás no pasa esa parte del proceso por más de que tenga potencial y un montón de cosas. Entonces, Espectacular. es como un equilibrio. Es un equilibrio. Sí. Me gusta, pero es rescatar esa parte también de que la práctica es importante. Totalmente. Para mí, creo que en cualquier ámbito es mucho más valioso una persona que sabe hacer a que solamente sabe, ¿no? Sí, y Hay en una imagen tecnología por todo, ahí. sobre todo. Claro. Hay una imagen por ahí que me gusta un montón que dice que, y sale como que conocimiento, y salen un montón de bloquecitos de Jenga Sí, tirados sí. en el piso, y conocimiento con experiencia, entonces sale una torre armada. Sí. No es como que la experiencia le da estructura a ese conocimiento y como que le da mayor utilidad o mayor aprovechamiento, ¿no? Sí, Por totalmente. ahí algo, una imagen acerca de eso. Vane, para finalizar, Bien. esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo ahorita, 3 consejos para esas personas que están intentando entrar dentro del mundo IT, Sí. Que tienen de repente una experiencia básica, pero cómo ellos pueden de repente hacerse más atractivos para esa primera Sí. para esa primera entrevista, porque yo siento que quizás la gran mayoría de la gente tiene esa primera barrera de frente, es quizás como la más complicada, o por lo menos yo en mis procesos fuera de empresas tecnológicas fue la que más fuerte viví, ¿no? O sea, esa primera barrera que fue la entrevista. 3 consejos para esas personas Ok. de cómo prepararse para...
para poder encontrar esa primera entrevista? Bueno, 3. Yo creo que primero conocer el mercado y saber dónde quieres trabajar. Okay. Eso yo creo que es lo 100%. principal. Y Me mucha encanta. gente no lo hace. Eso. Realmente. Por o sea, eso creo en el que es desespero espectacular. tiran currículum para todo Dios y no funciona así, porque también lo que haces es que te quemas para esa empresa, porque ya tu currículum entró con tus datos a una base de datos y no aplica para la posición y el CV pasó. O sea, eso pasa mucho y es el primer consejo porque la gente no lo hace. Segundo, currículum, LinkedIn, portfolio, GitHub, lo que es, todas las posibilidades en lo que puedo mostrar, lo que viene haciendo y cuáles son sus motivaciones, para mí son súper importantes. Okay. Porque realmente es lo primero que la persona va a ver. Tercero, creo que es súper importante entender que en una entrevista se van a evaluar 2 cosas. Se va a evaluar la parte técnica, dependiendo mucho del equipo de recursos humanos también. Yo, por ejemplo, ahora trabajo con un equipo que es súper técnico y que nosotros ya hacemos un prefiltro técnico, pero no es lo más común realmente. Normalmente el equipo de recursos humanos busca la competencia blanda, pero sí se evalúan las 2 cosas igual. O sea, se está evaluando la parte técnica, tanto como qué sabes hacer. Entonces creo que una de las cosas que yo siempre recomiendo, y voy a dar 2 más, no 3, trabajar el storytelling, creo que es súper importante. Hay mucha gente que no sabe explicar lo que hace y cuesta mucho y a veces uno trata de ayudarlo en la entrevista, pero ¿qué pasa? Yo lo voy a ayudar, pero yo no sé si el líder técnico que viene atrás va a quererlo ayudar en la entrevista. Claro, va a tener esa paciencia. No sé si la paciencia, es que es una competencia que vas a usar en tu día a día, sobre todo si tienes poca experiencia, porque vas a tener que levantar la mano y decir, no sé hacer esto y no puedo resolver este problema y no lo puedo resolver porque ya hice esto, intenté esto, me leí todo esto, probé todo esto y no funciona. Claro, ya Entonces, entiendo. es muy importante trabajar en todo el storytelling, saber explicar por qué hice estos cursos, en base a eso hice estos proyectos, en estos proyectos hice esto, una base de datos, hice una API que conectaba esto con esto, que pueda transmitir realmente qué es lo que aprendió, porque eso da pie también a evidenciar todo lo que estuvo aprendiendo. Entonces, creo que la parte blanda la gente la trabaja muy poco, realmente, y creen que se van a enfocar solamente en las cosas técnicas. Y sobre todo, cuando uno tiene poca experiencia, busca la competencia. Porque lo demás, como decías, lo va a aprender. O sea, si tiene potencial y yo detecto que tiene talento, se va a ver en todas las entrevistas, de cualquier manera. Y ya ahí la decisión va a pasar por, consideramos que la curva de aprendizaje es más corta o más larga, dependiendo de la base que la persona tenga. Entonces, sería como enfocarse en las competencias, las más comunes, comunicación, vital. O sea, no hablar mucho ni hablar poco. Lo justo. Lo justo. Lo atinado. Porque también la gente que se va de mambo y da muchas vueltas suele ser muy poco eficiente en las entrevistas, entonces tampoco gusta mucho. Trabajar en equipo, o sea, yo creo que es muy importante. Atención al detalle también, o sea, que se vea esa capacidad de leer cosas, de comentar cosas que vio durante el proceso. Yo siempre le digo a las personas que me preguntan que tienen que consultar en un proceso de selección. La gente a veces cuando tiene poca experiencia está como en un papel muy pasivo. Claro. Y eso también puede jugar en contra, porque uno también ve la proactividad desde, mira, quiero saber tal cosa, Sí, cuéntame el interés, esto, cuéntame, mira, tengo cómo una es esto, duda, claro. cómo trabajan, cómo es el equipo. Eso también denota proactividad. Y en la parte técnica va a depender mucho de la empresa. Creo que ahí sí no me atrevería a decir nada, porque depende Sí, qué se está depende de cuál es buscando, la posición, etcétera. 100%. Pero sí creo que eso, estudiar el mercado, armar un buen currículum o todo lo que quieras presentar, porque hay muchas cosas que puedes visibilizar lo que haces, Comunicación. y trabajar las habilidades blandas. Creo Perfecto. que es clave. Espectacular, espectacular. Antes de terminar, yo quiero recomendar Está bien. un libro para eso que a mí me ayudó muchísimo, Ok. que se llama Talk Like Ted. O sea, habla como No lo Ted. conozco, así que Es lo voy a buscar. buenísimo, es muy bueno. Talk Like Ted, y te da así como que tips para hablar como la gente de este tipo de como de speeches que da la gente de TED. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Vane, de verdad que muchísimas gracias por A este ti. tiempo. Y nada, un aplauso, gente. Tremendo episodio, vamos. Genial, muchísimas gracias, Vane.